Tema muy importante, hermanos. El título es ¿qué es la fe? Y el subtítulo es Entendiendo la gracia y la salvación de Dios. Primero vamos a ver la etimología de la palabra fe, que en griego está en el Strong G4102. La palabra en griego es pistis y significa persuasión, credibilidad, significa creer. Dice significa convicción, verdad y confianza. Y en hebreo la palabra para fe es emuná, es el H530 y significa firmeza, seguridad y fidelidad. En resumen, en su etimología, la palabra fe es confianza, es creer y es fidelidad. Repito esto en la etimología de la palabra, pero definida por la Biblia, la fe son obras, porque dice en Gálatas capítulo 5, verso 6, porque en Cristo Yeshua ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. La fe son obras, pero también la definen con el verso 1 de Hebreos 11, y sí, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe no solo es el verso 1 de este capítulo, no nos detengamos en solo el verso 1 para definir la fe, cuando sabemos que siempre debemos ver contexto para interpretar correctamente y cuando sabemos que todo este capítulo habla de la fe. La fe es más que solo el verso 1. Dice el verso 4. Por la fe, Abel hizo obras. ¿Qué obras hizo? Ofreció a Dios un sacrificio excelente. Y ofreció un sacrificio excelente por amor. Con lo que aquí tenemos la fe que obra por el amor. El verso 7 de Hebreos 11 dice, por la fe, Noé, ahí está otra vez, hizo obras. ¿Qué obras hizo Noé por la fe? Por la fe construyó el arca, hizo el arca. ¿O Noé construyó el arca sin obras y la hizo solo con palabras? Es obvio que no, porque la fe no son palabras. La fe no son las palabras de decir, sí, tengo fe en Dios y tengo fe en Cristo. Estas son palabras, esto no es fe. La fe son obras. La fe obra por amor a Dios. Verso 8. Por la fe, Abraham hizo obras. ¿Qué obras hizo? Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Por fe lo hizo. Salir de su tierra, dejar a su parentela, son obras. Y por la fe, Abraham fue a la tierra a la que Dios le dijo que fuera. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como está en el verso 9. Por la fe, Abraham fue probado cuando se le pidió que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio, como está en los versos 17 y 18. Todo esto son obras, no son palabras. La fe son obras, definido por la Biblia. Y vemos aquí que aun cuando Dios le había dicho a Abraham que en Isaac le sería llamada descendencia, aún así cuando Dios le dijo que lo ofreciera en sacrificio, Abraham lo ofreció, Abraham obedeció. Muchos de nosotros hoy dudaríamos por el amor que le tienen a sus hijos, que más que amor por sus hijos es idolatría por sus hijos. Pero claro, es idolatría que no ven, porque siempre dicen que no los idolatran, porque Dios pide que no idolatremos. Es claro, los ciega su amor de madre o de padre a ver la idolatría que tienen por sus hijos. Es idolatría que no ven porque apenas el hijo necesita algo y corren a ayudarle al hijo, aún sabiendo que es un hijo o hija que ya dijo abiertamente que no quiere que usted le hable de Dios. Ese hijo o hija no quiere buscar a Dios, pero aún así usted corre a ayudarle cuando el hijo o hija lo necesitan. Cuando debería ser, mira hijo, primero
tienes que buscar a Dios y te voy a ayudar en todo lo que yo pueda. Pero si no buscas a Dios, no te puedo ver como mi hijo, aunque haya salido de mis entrañas. Porque Dios no ve como hijos a los que son de sangre israelita, pero no le obedecen. Dios ve como hijos a los que le obedecen, sin importar de qué sangre son. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a un hijo que sí buscaba a Dios y que sí obedecía a los mandamientos de Dios. Y nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a negarle la ayuda a un hijo que no busca a Dios y que no cumple sus mandamientos. Por el contrario, corremos cuando ese hijo o hija necesita ayuda. Así de mal estamos. Y Abraham no dudó en sacrificar a su hijo que sí obedecía a Dios y que sí guardaba los mandamientos de Dios. Abraham ni siquiera pensó, Dios me prometió que me daría descendencia en Isaac, como está en el verso 18. Pero si lo mato, ¿cómo Dios podría darme descendencia en Isaac, ya muerto? Entendamos que pensar así es no tener fe, porque Abraham, en vez de pensar esto, pensó, Dios es poderoso para levantarme descendencia aún de entre los muertos. Y es lo que está en el verso 19. Usted dice tener fe y ser salvo por la fe, porque no somos salvos por obras. Bueno, esta es fe. ¿Tiene usted esta fe? ¿Va a usar las citas donde dice Pablo que es justificado por la fe para decir que no tiene que cumplir la ley? Entonces tenga esta fe y deje de correr a ayudar al hijo o hija que usted sabe que no quiere buscar a Dios. Si usted se va a justificar por la fe o va a ser salvo por la fe, tiene que tener esta fe de estar dispuesto a sacrificar a su hijo que no quiere buscar a Dios y que no obedece a los mandamientos de Dios. Si aquí la Biblia le está mostrando que la fe fue sacrificar a un hijo que sí buscaba a Dios y que sí obedecía a Dios. Y el suyo no hace ninguna de estas dos cosas. Como podemos ver, la fe no solo es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si no vemos contexto, seremos fácilmente engañados con la misma palabra de Dios. Recordemos que Satanás engaña con lo que dice la Biblia. Porque aquí mismo ya vimos en Hebreos 11 que dice una y otra vez que la fe son obras. Y podemos seguir viendo más. En el verso 23 dice que por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Lo escondieron solo con palabras o lo escondieron con obras? Verso 27, por la fe, Moisés dejó Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Moisés no dejó Egipto sin obras de irse de ahí. Para irse tuvo que hacer obras. Verso 31, por la fe, Rahab, la ramera, escondió a los espías. ¿Esconder a los espías fueron obras? Claro que sí. Verso 32, ¿qué más digo? Porque me faltaría tiempo contando de Gedeón, que fue a batalla con solo 300 soldados contra miles, de Barak, de Sansón, de Jafté, de David, de Samuel y de todos los profetas que por fe conquistaron reinos, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones como Daniel, etcétera, etcétera, y muchos más, etcétera. Todo esto está en todo el capítulo con el que definen la fe, pero la quieren definir solo con el verso 1, porque no les conviene hacer ver que la Biblia dice que la fe no son palabras, que la fe son obras. Porque si le dicen que la fe son obras, si le muestran que la Biblia dice que la fe son obras, usted va a tener que cumplir las obras de la ley de Dios que dio por medio de Moisés. Y en todas las citas donde Pablo dice que somos justificados por la fe y no por obras de la ley para que nadie se gloríe, en todas esas citas tenga presente lo que Pablo mismo dijo en el contexto de esas mismas citas. Por ejemplo, Romanos 3:20, donde dice
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Tenga en cuenta el contexto. El verso 31 de este mismo capítulo dice: pero por no ser justificado por las obras de la ley y por ser justificado por fe, ¿invalidamos la ley? Pablo dice: en ninguna manera. 2 versos antes sigue siendo el mismo contexto de este mismo capítulo. 2 versos antes, en el verso 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero el verso 31 dice: por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. Porque somos justificados por fe y porque las obras de la ley no justifican, por esto invalidamos la ley. Pablo es muy claro: en ninguna manera. Y añade: por el contrario, confirmamos la ley. No porque las obras de la ley no justifiquen, no invalidamos la ley. Por el contrario, confirmamos la ley. Efesios, que igual es una de las cartas de Pablo, en el capítulo 2, versos 8 y 9, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el medio. Dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pero por la fe. Y porque no somos salvos por obras, por esto invalidamos la ley. Otra vez, no olvide este contexto. Pablo dice: en ninguna manera, por el contrario, confirmamos la ley. En Gálatas capítulo 2, verso 16, misma carta de Pablo, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero Pablo mismo, que escribió estas cartas, dice: por no ser justificado por las obras de la ley y por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. En todas las citas de la Biblia que le han mostrado para decirle que por eso no se cumple la ley, no es otra cosa más que los inicuos, los indoctos e inconstantes, torciendo las cartas de Pablo, diciendo que porque no somos justificados por las obras de la ley, por esto ya no se cumple la ley. No olvide que el mismo Pablo dijo: porque por las obras de la ley no somos justificados y por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. Debemos entender que no somos justificados por las obras de la ley, pero por las obras que no se hacen por fe. Porque las que sí se hacen por fe, sí justifican. De lo contrario, ¿no diría Pablo mismo en Romanos 2:13? Los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, ¿las obras de la ley justifican? Sí, lo está diciendo Pablo mismo. Solo hay que entender las palabras de Pablo, que son difíciles de entender. Si lo entiende tal cual lo dice el texto, eso no tiene ninguna dificultad. Esa es prueba clara de que no está entendiendo lo correcto de las cartas de Pablo y está entendiendo lo que le tuercen para entender las cartas de Pablo. Si las obras de la ley no justifican, Pablo mismo, que escribió todas estas cartas que leímos, no diría esto, que los hacedores de la ley serán justificados. Pero claro, se trata de la fe que obra por amor, como lo vimos en Gálatas 5:6. Porque tú puedes obedecer toda la ley, pero no por la fe que obra por amor. Puedes obedecer toda la ley porque te dice alguien, porque te dicen tus padres, un rabino, un pastor, un maestro. Así obedecerás a ese alguien, no a Dios. Y eso será fe en ese alguien, no en Dios. O puedes obedecer la ley de mala gana o enojado, no queriendo hacerlo. O obedeces solo porque si no obedeces vas al infierno. Todo esto es obedecer la ley no por la fe que obra por el amor a Dios.
Aunque cumplas toda la ley, no la estás cumpliendo por amor a Dios. E incluso puedes cumplir la ley por amor a tus padres, a tu rabino, a tu pastor, a tu iglesia, a tu religión, pero no por amor a Dios. Y así no cuenta para Dios. En cualquiera de estas formas de cumplir la ley, se estaría yendo tras la justicia como por obras de la ley y no por fe, que obra por amor a Dios. Y esto está en Romanos, en el capítulo 9, en los versos 30 al 32, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Ahí está. Para que cuente ante Dios, la ley se tiene que cumplir y obedecer por amor a Dios. No de mala gana, no sin querer hacerlo, no porque lo diga alguien y no por las consecuencias de ir al infierno o del castigo eterno. Obedecer a Dios, porque si no vas al infierno, esto es un temor de Dios que ha sido enseñado como un mandamiento de hombres, como está en Isaías 29, en el verso 13, donde dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí, ahí está, el temor de Dios, dice, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Repito, debemos cumplir la ley por amor a Dios. Esa es la fe que agrada a Dios. Y esa es la fe que hace, que obra, que obedece por amor. Esta es la fe que tiene obras, porque la fe que no tiene obras es una fe muerta, como está en Santiago capítulo 2, versos 17 y 18, donde dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Para mostrar tu fe, tienes que tener obras, porque sin obras no se puede mostrar la fe. Y una fe que no se puede mostrar es una fe muerta. Es una fe de solo palabras, de decir, tengo fe en Dios. Hoy la mayoría de las religiones y doctrinas dicen y enseñan que la fe es solo creer. Pero si la fe solo es creer, tenemos un grave problema. Porque los demonios también creen, como lo dice el verso siguiente de Santiago 2, verso 19, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen. Si la fe es solo creer, y si la Biblia dice que los demonios creen, entonces los demonios también tienen fe. Y si somos justificados por fe sin las obras de la ley, entonces los demonios también serán justificados, porque los demonios sí creen en Dios sin las obras de la ley, sin cumplir las obras de la ley. Entienda que solo creer en Dios sin cumplir las obras de la ley es como lo hacen los demonios. Y si es esto lo que le están enseñando en su iglesia o religión, y si es lo que usted hace, solo creer en Dios sin obedecer su ley, entonces usted está creyendo en Dios como los demonios. La fe puede ser creer, pero solo en la etimología de la palabra. Pero definido por la Biblia, como lo acabamos de ver y mostrar, la fe son obras. Y son las obras de cumplir la ley de aquel en quien tienes fe, que es Dios. Y Dios dio su ley por medio de Moisés. El verso 14 de aquí de Santiago 2 dice: ¿de qué aprovecha si alguno solo dice de palabra tener fe, pero no tiene obras de fe? ¿Podrá una fe así salvarle? Claro que no. Una fe sin obras, que no se puede mostrar y que es una fe muerta, no podrá salvarle. La fe sin obras no salva, porque es una fe muerta. El verso 24 dice: el hombre es justificado por las obras
y no solamente por la fe. Verso 20. ¿Quieres más explicaciones, hombre vano, de que la fe sin obras es una fe muerta? Repito, si tu fe solo es decir, creo en Dios y creo en Cristo, pero no obedeces su ley, entonces tu fe o tu creer en Dios es igual a la de los demonios. Porque ya vimos que la Biblia dice que también los demonios creen en Dios, pero igual que alguien que no obedece la ley de Dios, los demonios creen sin obedecer la ley de Dios. ¿Usted cree en Dios pero no obedece su ley? Creer en Dios así es creer como los demonios creen. Y de hecho aquí Santiago vuelve a repetir lo que es la fe, igual que como lo vimos en Hebreos 11, en el verso 21 de aquí de Santiago 2. Dice, Abraham fue justificado por las obras, ahí está, no por palabras, por obras. Dice, cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac, y ofrecer en sacrificio a su hijo fue una obra. Abraham no solo dijo palabras, Abraham no solo dijo lo que hoy dicen, sí creo en Dios y en Cristo y tengo fe en ellos, y por solo decir estas palabras ya soy salvo. No. Así no fue con Abraham. A Abraham, el solo decir palabras no le fue contado por justicia. Lo que le fue contado por justicia a Abraham fueron las obras, como la de ofrecer a su hijo en sacrificio, la de dejar a su parentela, la de dejar a su tierra. Todo lo que hizo el padre de la fe, Abraham, fueron obras, porque la fe que no tiene obras es una fe muerta. Verso 26, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así igual también la fe sin obras es muerta. Verso 22, la fe actúa y se perfecciona junto con las obras. Y el verso 24 que ya leímos, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe que dice solo con palabras tener fe. Si en su iglesia o religión enseñan que la fe solo es creer y que tú solo debes creer en las promesas de Dios y que no tienes que obedecer su ley, si le están enseñando a creer en Dios así y que la fe es esto, le están enseñando a creer en Dios como los demonios. Repito, se lo dice la Biblia, no esta persona que está hablando en este estudio. Si es así, salga corriendo de esa iglesia y religión, porque que le enseñen a creer en Dios como los demonios es prueba clara de que ahí tienen una doctrina de demonios. Piense, medite. Los demonios dicen creer en Dios y eso no les es contado como fe. A usted sí le será contado como fe el que solo diga que cree en Dios. Despierte. Es claro que no será así. Creer en Dios sin obras, creer en Dios sin obedecer los mandamientos de la ley de Dios es creer como los demonios creen, solo diciendo de palabra que cree en Dios, pero sin obedecerle. Verso 25, todavía vea cómo dice ahí, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Las obras justifican. Pues vea qué le está diciendo aquí la Biblia. Repito, Rahab, la ramera, no fue justificada por obras. ¿Y qué le dice Romanos 2:13? Que ya vimos. Los hacedores de la ley serán justificados. Las obras, los hacedores de las obras de la ley serán justificados. ¿Le han enseñado también que las obras de la ley no justifican? Repito, ¿qué le dice la Biblia? Y salga corriendo de esa religión, iglesia o doctrina, porque ahí le están enseñando lo que la Biblia no dice. Pero usted es el mayor culpable, porque se cree todo lo que le dice el pastor, la iglesia o la religión que tanto ama, pero le da flojera ir a ver que realmente lo diga la Biblia, lo que le están enseñando. Usted es el mayor culpable. Y regresando a las citas que vimos, donde Pablo dice que somos justificados por fe sin las obras de la ley, primero, ya vimos que Pablo dice
que por la fe no invalidamos la ley. En ninguna manera, dice él. Y en esto solo debemos entender que no somos justificados por las obras de la ley, pero las obras de la ley son las que nos hacen que no perdamos la justificación. En un ejemplo secular, es como si tú le fueras infiel a tu esposa. Si tú lo perdonas o la perdonas, tú le estás haciendo un favor. El favor es la gracia. Pero en este caso, tú no vas a perdonar la infidelidad por sus obras, porque sus obras fueron ser infiel. Aunque después sus obras sí cambien, en el momento tú no sabes si en verdad sus obras cambiarán para bien. Y sin saberlo, tú tienes que decidir si lo perdonas o no. Sus obras vendrán a futuro, pero no sabes tú cómo serán. Entonces no puedes contar sus obras para darle tú el perdón, para darle tú esa gracia. Ahora, hablando del perdón de Dios, es Dios. Es un perdón verdadero y puro. No es un perdón como el nuestro que decimos, perdono, pero no olvido. Qué bueno que Dios no perdona así, ¿verdad? Para entender esto debemos entender, aunque sea un poco, cómo es el perdón de Dios. Dice Isaías en el capítulo 1, en el verso 18. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bendito sea nuestro Dios. Ezequiel capítulo 33, en el verso 12, dice: Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. La palabra hebrea impiedad o impío es risha, que significa maldad. Esto se traduciría: la maldad del malo no le será estorbo el día que se volviere de su maldad. Versos 15 y 16. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Vuelvo a decirlo, bendito sea nuestro Dios. Este es el perdón de Dios. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Y vuelvo a repetir también, qué bueno que Dios no perdona como el ser humano. Te perdono, pero no olvido. No, Dios dice, no se le recordará ninguno de sus pecados. Y hay otros que dicen, te perdono, pero no quiero saber de ti. Otra vez, qué bueno que Dios no perdona así, estaríamos perdidos. ¿De qué nos sirve un perdón en el que nos dicen que no quieren volver a saber de nosotros? Ese, para empezar, ni siquiera es un perdón verdadero. Ni tampoco es un perdón el que primero pide obras, porque hay algunos que dicen, te perdono, pero si haces esto o aquello. Este perdón tampoco es verdadero. De hecho, esto es chantaje. Y esto al final no perdonará aunque la persona haga todo lo que se le pidió hacer para obtener el perdón. Porque el perdón no se da por obras. El perdón lo vas a dar tú. Y si en verdad lo das, habrá perdón, sin importar las obras del otro. El perdón verdadero se da sin pedir nada a cambio. El perdón de Dios se da sin obras. Y esa es la gracia de Dios. Es el perdón por el que somos salvos. Cristo con su sacrificio trajo el perdón y la reconciliación a nosotros para con Dios. Y con su sacrificio nos dio entrada a la gracia del Padre. Gracia que es la salvación. Las demás buenas obras que hagamos después de ser perdonados, ya sea por el esposo, la esposa, ya sea por Dios, las buenas obras o incluso el cumplir la ley que hagamos después del perdón,
Ese cumplir la ley es porque nos perdonaron, no es para ser perdonados. Repito, las obras de cumplir la ley u obras buenas son porque fuimos perdonados, no son para ser perdonados, porque no es por nuestras obras por las que nos perdonan. A esto se refiere Efesios capítulo 2. El perdón ya nos lo dieron. Si seguimos con el esposo o esposa y no hubo divorcio, fue porque ya nos dieron el perdón. Y por ese perdón ya obtenido, mis obras serán buenas. Mis obras serán que ya ni siquiera volteo a ver a otra mujer. Estas son obras buenas por el perdón, no para el perdón. Y las obras buenas que vienen después del perdón son para no perder el perdón. El perdón es gracia y favor a el otro. Si yo le pido que haga ciertas cosas a el otro para perdonarlo, repito, eso es chantaje. Y eso es no perdonar. Dios no nos pide que hagamos nada para perdonarnos. Él nos da todo gratuitamente. Él nos da el perdón gratuitamente. Pero el mantener nosotros el perdón, eso sí nos toca a nosotros. Y a esto se refiere Efesios 2, en los versos 8 y 9. Por gracia somos salvos. Y esto es de Dios, como dice ahí, es don de Dios, no de vosotros. No por nuestras obras, para que no nos gloriemos. Nuestras obras de cumplir la ley no son para salvación, no son para el perdón, ni para justificación. Pero sí son para no perder el perdón, la justificación y la salvación. Ahora, ¿desde cuándo somos justificados y perdonados por Dios en vida terrenal? Desde que llegamos al conocimiento de la verdad en vida terrenal. Y la verdad es la ley, como está en el Salmo 119, verso 142. Y sabemos que la verdad también es Cristo. Entonces, también tenemos que llegar al conocimiento de Cristo, no solo de la ley. Porque si solo llegan al conocimiento de la ley como el judaísmo y los judaizantes, les estará faltando la verdad de Cristo. Y si solo llegan al conocimiento de Cristo como los de religión cristiana, les estará faltando la verdad de la ley. Y una vez llegado al conocimiento de toda la verdad de la ley y de Cristo, dice Hebreos en el capítulo 10, en los versos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de toda verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es precisamente por esto que si pecamos después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ya no queda más que una horrenda expectación de juicio. Porque ya perdiste la justificación, ya perdiste la salvación, ya caíste de la gracia. Y para perder la justificación, salvación y la gracia es porque ya las tenías. ¿Desde cuándo? Desde que llegaste al conocimiento de la verdad. Y el sacrificio de Cristo sí es garantía de que alcanzas justificación, perdón y salvación con el sacrificio de Cristo. Pero, como dice aquí, para este pecado que es voluntario no se puede usar el sacrificio de Cristo, porque para este pecado voluntario, dice ahí, no queda más sacrificio. En el juicio no se podrá usar el sacrificio de Cristo para limpiar estos pecados voluntarios. Se trata de los pecados voluntarios en los que morimos, en los que dejamos esta vida terrenal, porque mientras estemos en vida terrenal, sean cuales sean los pecados que hayamos cometido, aun sean tan rojos como el carmesí, si nos arrepentimos de verdad, si restituimos al agraviado y caminamos en los mandamientos de Dios, no volviendo a pecar, si hacemos esto, no se nos recordará ninguno de nuestros pecados en el juicio. Y aun sean tan rojos como el carmesí.
Todo esto es lo que vimos en Isaías y Ezequiel. Cristo con su sacrificio trajo el perdón y eso nos reconcilia y nos justifica con Dios y nos da entrada a la gracia del Padre, que es la salvación. Pero no perder el perdón, la reconciliación y la justificación y la entrada a la gracia, no salirnos de la gracia y no perder todo esto, ya depende de nosotros. Esto ya no depende de nadie más ni de Cristo. Y todo esto lo perderemos si pecamos. Y pecar es no cumplir la ley, porque 1 de Juan 3:4 dice que no cumplir la ley, infringir la ley es pecar. Entonces, aquí está, ¿para qué cumplimos las obras de la ley? No para salvación ni para justificación, pero sí para no perder la salvación y la justificación, que las perdemos si pecamos. Y pecar es no cumplir la ley. Para esto cumplimos las obras de la ley. Y por esto las cumplimos. Repito, no para salvación ni para justificación, pero sí para no perder la salvación y la justificación. Y recordemos que no es lo mismo salvar que justificar, porque no puedes ser salvo sin ser antes justificado. Pero puedes ser justificado y al final no ser salvo si después de justificado te vuelves al pecado. Con eso se pierde la justificación y al perder la justificación se pierde la salvación. Y esto se pierde si volvemos al pecado y el pecado es no cumplir la ley. Ahí está otra vez, ¿para qué cumplimos las obras de la ley? No para salvación ni justificación, pero sí para no volvernos al pecado, porque volver al pecado sí nos hace perder la justificación y la salvación. Somos justificados por fe sin las obras de la ley, pero solo cumpliendo las obras de la ley no perderemos la justificación que obtuvimos por fe. Y con esto volvemos al mismo ejemplo de infidelidad. Fuiste perdonado por la gracia de tu esposa, te reconciliaste con tu esposa por su gracia, por el favor de perdonarte, no por tus obras, porque tus obras fueron no cumplir la ley o tus obras fueron ser infiel. Entonces no eres perdonado y no eres salvo por tus obras, eres salvo y perdonado por la gracia a favor de tu esposa, y en el caso de Dios somos salvos por la gracia de Dios. Pero si volvemos a ser infiel a la esposa o a los mandamientos de la ley de Dios, si vuelves a no cumplir la ley de Dios después de haber sido perdonado, con eso sí perderás el perdón, la justificación y la salvación. Y tal vez la esposa nos perdone más de una infidelidad. Y así es Dios para con nosotros. Nos ha perdonado más de una infidelidad. Y nos sigue perdonando, bendito es Él. Pero el punto es perder el perdón, la justificación, la salvación y la gracia. Lo que nos hace perder todo esto es volver a pecar. Y pecar es no cumplir la ley. Para no perder todo esto debemos cumplir la ley. Para esto y por esto se cumplen las obras de la ley. Y debemos entender bien también Efesios capítulo 2, verso 8, porque ahí dice que por gracia sois salvos, no por la fe. La fe es el medio para ser salvos, porque por la fe viene la justificación, que es el medio para la salvación. La fe y la justificación son el medio para la salvación, pero la salvación viene por gracia, por el favor de Dios de enviar a su unigénito a que nos limpiara de todo pecado con su sangre derramada en su sacrificio, para poder ser justificados delante de Dios, para después poder ser salvos, pero no por su sangre derramada, ni por su muerte, ni por su sacrificio, sino por la vida de Cristo, por la resurrección de Cristo. Dice en Romanos capítulo 5, en el verso 10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Aquí lo explica todavía más ampliamente desde el verso 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es lo que nos justifica, nos reconcilia con Dios y nos limpia de todo pecado. Su sangre derramada en su sacrificio. Y ya justificados y reconciliados con Dios, seremos salvos de la ira de Dios, como está en el verso 9. Y como lo vimos en el verso 10, lo que nos reconcilia y nos justifica para con Dios es la sangre derramada de su Hijo en su sacrificio y muerte. Y ya estando reconciliados y justificados con Dios por la muerte de su Hijo, seremos salvos por la vida de Cristo, no por su muerte. Muchos han enseñado también que creamos en el sacrificio de Cristo, en su muerte, y que con eso seremos salvos. Pero esto tampoco es verdad y no es algo que diga la Biblia. Vea qué le dice la Biblia aquí. Por su sangre somos justificados, no salvos. Y ya vimos que no es lo mismo salvar que justificar. Y dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y por lo que seremos salvos, dice aquí la Biblia, que es por su vida. Somos salvos por la vida de Cristo, no por su muerte, no por su sacrificio. Por su muerte y sacrificio somos reconciliados y justificados para con Dios, pero somos salvos por su vida, no por su muerte. Y la salvación por la vida de Cristo es ser salvos de la segunda muerte, que es el castigo eterno. Y por esto son salvos por la resurrección de Cristo, por la vida de Cristo. Porque los que resuciten en Cristo no irán a esta muerte segunda. Y también dice que por Él, por Cristo, en vida terrenal, esto es en vida terrenal, por Él seremos salvos de las copas de la ira, que son la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, como está en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Ahí dice que Él, Cristo, nos guardará de la hora de esa prueba que ha de venir para probar a los que moran sobre la tierra. Pero en ninguna de las dos salvaciones somos salvos por la muerte de Cristo. De la ira somos salvos por Él, no por su muerte. Y de la segunda muerte somos salvos por su vida, igual no por su muerte. Su muerte nos reconcilia y nos justifica para con Dios, pero su muerte no nos salva. Estaríamos siendo salvos por muerte y no por vida, y eso no sería correcto. Y no olvidemos, no somos justificados por cumplir la ley por el miedo de ir al infierno, por el miedo de la ira o del castigo eterno. Cumplir la ley por ese temor es el temor que ha sido enseñado como un mandamiento de hombres, como lo vimos en Isaías 29:13. Y la consecuencia de este temor enseñado como mandamiento de hombres es que busquen la justicia por cumplir las obras de la ley y no por fe, como también lo vimos en Romanos 9, versos 30 al 32. Hay dos tipos de obediencias. Número 1, la que hace las cosas por amor, y número 2, la que hace las cosas solo porque las tiene que hacer o por cualquier otra razón. Que tú ayudes en los quehaceres del hogar porque amas a tu esposa y quieres que descanse, no es lo mismo a que ayudes en los quehaceres del hogar por el miedo de que si no ayudas tu esposa se enoja. Una es obediencia por amor y la otra es obediencia por miedo al enojo de tu esposa o esposo. Porque por el lado del marido es lo mismo. No es lo mismo que tu esposa le des de comer a tu marido y lo atiendas bien porque lo amas, a atenderlo bien por el miedo a su enojo. Nosotros no debemos obedecer a Dios por el miedo a su ira. Sí debemos tener temor de Dios. El temor de Dios es bueno, pero el temor reverente, no el temor de miedo. No debemos obedecer a Dios por el miedo a la destrucción que traerán las copas de su ira. Debemos obedecer a Dios porque lo amamos, porque de lo contrario, Dios tendría que tener siempre presente su ira para que le obedezcamos, si es que obedecemos por su ira.
La ira de Dios ni es buena para nosotros, ni es lo que Dios quiere. Dios no quiere estar airado siempre con su pueblo para que el pueblo le obedezca. Si es que el pueblo obedeciera por la ira de Dios. Por esto es mejor para nosotros, y es lo que quiere Dios, que se le obedezca por amor, porque su amor sí estará siempre presente, pero su ira no. Y ni Dios ni nosotros queremos que esté siempre presente su ira, pero su amor sí. Antes de ser aceptados por Cristo en su sacrificio, lo mejor para nosotros es conocer bien la ley y cumplirla. Porque si somos aceptados en el sacrificio de Cristo y somos limpiados, justificados, perdonados y reconciliados con Dios, pero no conociendo la ley, enseguida vamos a pecar, porque pecar es no cumplir la ley. Y al pecar perderemos todo. Y sin conocer la ley, ¿cómo podríamos no pecar si no pecar es cumplir la ley y no conoces la ley? Mire, vamos a poner dos citas frente a frente. Romanos 3:28, que dice: el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y Santiago 2:24, que dice: el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pablo dice: el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, porque la justificación y el perdón junto con la salvación son gratuitas. Dios nos las ha dado sin que nosotros hagamos nada, sin nuestras obras. Pero esto se nos da cuando llegamos al conocimiento de la verdad, que es la ley y es Cristo. Después de esto, cumplimos las obras de la ley para no perder la justificación, la salvación y el perdón. No cumplimos las obras de la ley para obtener el perdón, cumplimos las obras de la ley para no perder el perdón y la justificación, porque estos los perderemos si pecamos, y pecar es no cumplir la ley. Entonces el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, pero por las obras de la ley no perdemos la justificación que obtuvimos por fe. Y Santiago dice: el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Como ya lo vimos, hay obras de la ley que sí justifican, no de todo, pero sí hay obras de la ley que sí justifican, como ya lo hemos visto en Hechos, en el capítulo 13, en el verso 39, donde dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y también lo vimos en Romanos 2:13, donde dice que los hacedores de la ley, los hacedores de las obras de la ley, son los que serán justificados. Entonces las obras de la ley sí justifican, pero no justifican de todo. Entre otras cosas, ¿qué es de lo que la ley de Moisés no puede justificar? Romanos nos dice que es de los pecados pasados. Romanos capítulo 3, versos 21 al 25 dice: escudriñe, vea cómo dice ahí. Dice: pero ahora, aparte de la ley, es decir, la ley sí justifica, pero aparte justifica la fe en Cristo, quien fue testificado por la ley y los profetas. Y claro, justifica a los que creen en Él. Y todos somos justificados, ahí está, gratuitamente. Dice: por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Yeshua, a quien Dios Padre, puso como propiciación por medio de la fe. Ahí está otra vez la fe siendo el medio. Y dice: para manifestar su justicia, pasando por alto los pecados pasados. De estos pecados pasados son de los que la ley de Moisés no nos puede justificar. Y de estos pecados pasados no somos justificados aún siendo hacedores de la ley. De todo esto solo nos puede justificar Cristo, entre otras cosas. En 1 de Juan capítulo 1 verso 7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo habla de su sacrificio, la sangre que fue derramada en su sacrificio.
Pero vimos en Hebreos 10, 26 al 27 que para el pecado voluntario no queda más sacrificio. Entonces, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado, o para los pecados voluntarios no hay sacrificio. Analice la pregunta. Si para los pecados voluntarios no hay sacrificio, entonces de los pecados voluntarios no nos limpia el sacrificio de Cristo. Pero entonces, ¿cómo está esto de que la sangre de Cristo sí nos limpia de todo pecado? Así es, la sangre de Cristo sí nos limpia de todo pecado antes de llegar al conocimiento de la verdad. Y esto confirma que el sacrificio de Cristo nos limpia y es para los pecados pasados. El sacrificio de Cristo es para estos pecados, no para el pecado voluntario, porque para el pecado voluntario no hay sacrificio. Para el pecado voluntario ya solo hay una horrenda expectación de juicio. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado de los que la ley de Moisés no nos puede justificar. Así es como está en los textos que estamos viendo. Y ya entendiendo todo esto, entendamos aún más los versos que ya vimos, porque son los que tuercen y manipulan los inicuos e inconstantes de las cartas de Pablo. Vamos a repetir Gálatas 2:16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Pero recuerde, por la fe no invalidamos la ley en ninguna manera y no somos justificados por las obras de la ley, pero solo cumpliendo las obras de la ley es como no perdemos esta justificación. Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, pero por las obras de la ley conservamos, permanecemos en la justificación. Verso 28, concluimos, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El mejor consejo, no se detengan en lo que solo confirma su fe. Estaríamos buscando solo defender nuestra fe, y es lo que hace toda religión. Los católicos tienen fe y defienden su fe en la que no está mal adorar o venerar imágenes y estatuas. Ellos no ven que eso está mal, pero ¿qué le hace pensar que usted, cristiano, sí está viendo lo que está mal en su fe, si usted no ve nada malo en su fe? Precisamente esto ya es no ver lo que está mal en su fe. Porque si no nos detenemos en estos versos que solo confirman la fe cristiana, si seguimos leyendo, ahí mismo dice el verso 31, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, y dice por el contrario, confirmamos la ley. Detenerse en solo los versos que confirman nuestra fe es defender nuestra fe, y nuestra fe puede estar errada. Lo que nos dice si nuestra fe está errada o no es la Biblia. Al católico, si usted le dice que está mal adorar imágenes o estatuas, el católico va a defender su fe diciendo lo que el sacerdote le dice, que no adoran a las imágenes, que las veneran, o que no adoran la imagen, que solo es representación de lo que está en el cielo, pero no ven que el mandamiento en Éxodo 24 es no hacer imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y no ven que la Iglesia Católica quitó este mandamiento de la ley de Dios. Ya olvídese de lo que se haga con las imágenes. Si la Iglesia Católica quitó este mandamiento de la ley de Dios, ¿por qué lo quitó? Claro, porque sabían que estaban mal, dicho por los mandamientos de Dios, por eso tuvieron que cambiar los mandamientos de Dios. Pero hoy los millones de católicos ya no lo ven, pero de igual forma los millones de cristianos tampoco ven que defender su fe en que son salvos por gracia sin cumplir la ley de Moisés también está mal. Pero igual que el católico no lo ven, que por la fe
no se invalida la ley, como ya lo vimos, y que por no estar bajo la ley y estar bajo gracia, eso no los hace que dejen de cumplir la ley y pecar, porque como ya lo vimos, no cumplir la ley es pecar, y Romanos 6:15 dice, pecaremos, lo que es no cumplir la ley. No cumpliremos la ley porque no estamos bajo la ley y porque estamos bajo gracia. Pablo vuelve a decir, en ninguna manera. Pero el cristiano, igual que el católico, repite lo mismo que le dice el pastor. Y ya no ven esto que les dice la Biblia. Igual que el católico, el cristiano pone la palabra de su pastor por encima de lo que dice la palabra de Dios, que es la Biblia. Y como ya lo vimos, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, pero las obras de la ley son las que nos hacen permanecer dentro de la justificación. Repito, pero igual que el católico, todo esto el cristiano ya no lo ve o no lo quiere ver porque no quiere salir de la comodidad de decir que él es salvo sin cumplir la ley de Dios. Porque cumplir la ley de Dios sí lo va a poner incómodo y no quieren salir de esa comodidad. La justificación se pierde si pecamos, y pecar es no cumplir la ley. Permanecer en la justificación y no pecar lo logramos si cumplimos las obras de la ley. Para esto cumplimos las obras de la ley, no para ser justificados ni para ser salvos, pero sí para permanecer en la justificación y en la salvación. Y no olvidemos el contexto de estas citas en el verso 31. Por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Por el contrario, confirmamos la ley. Para la salvación hay 3 factores. 1 es la gracia, 2 la fe y 3 la justificación. Con estos 3 llegamos a la salvación. No somos salvos por la 2, que es la fe. Somos salvos por la 1, que es la gracia. Pero la fe es el medio para la 3, que es la justificación. Y con esto alcanzamos la gracia por la que somos salvos. ¿Y cómo obtenemos la fe para la justificación? Romanos 10:17 nos dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gálatas 3:2 nos dice, el Espíritu viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Dice aquí en Gálatas, por el oír con fe, por el oír creyendo. Y como ya lo vimos en las citas de Romanos 3:28 y Gálatas 2:16, por la fe somos justificados. Y esto nos lleva hasta el final, hasta Efesios 2:8, donde por medio, la fe es el medio, no lo olvide, por medio de la fe somos salvos por gracia. La fe viene por el oír la palabra de Dios con fe, creyendo. Y si creemos, hacemos lo que oímos de la palabra de Dios porque lo creemos. Y la ley dada a Moisés es palabra de Dios. Cumplimos la ley de Moisés porque es palabra de Dios y por fe en Dios. Y porque no cumplir la ley es pecar. Y porque pecar nos hace perder la justificación, el perdón, la reconciliación y la salvación. Por todo esto y más cumplimos la ley, no para salvación ni para justificación, pero sí por todo esto y más. No es tema de la ley, pero podemos mencionar algunas cosas más por las que cumplimos la ley, que no es para justificación ni para salvación. La ley la cumplimos porque la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cumplimos la ley porque con cumplir la ley le mostramos a Dios que lo amamos. Cumplimos la ley porque con cumplir las obras de la ley nos bendice y no nos maldice. Y porque cumplir la ley nos hace no estar bajo la maldición de la ley, no bajo la ley. Discierna esto, distinga esto. No es lo mismo estar bajo la maldición de la ley que estar en la autoridad de la ley. Por esto y más cumplimos la ley. Repito, no se cumple para salvación ni para justificación, pero sí hay muchas cosas y razones por las que se debe cumplir la ley.
Y porque por la fe no invalidamos la ley, la confirmamos igual que Pablo. Y porque la fe sin obras es una fe muerta. Y por una fe muerta no podremos ser salvos, porque somos justificados por las obras y no solamente por la fe. Todo esto y más fue lo que mostramos con la Biblia a lo largo de este tema. Y hay más cosas por las que cumplimos la ley que no son para salvación ni para justificación, pero no es tema de la ley. En este tema es todo, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.